Los reinos no siempre se heredan, también se conquistan. A continuación, 3 frases de Alejandro Magno que han sido registradas por historiadores antiguos. 1. A los fuertes les pertenece el mundo. 2. No hay nada imposible para aquel que lo intenta. Y tercero, estando ya en su lecho de muerte, dijo: Cuando muera, dejad mis manos fuera del ataúd, para que todos vean que me voy con las manos vacías. Estas frases reflejan su mentalidad como conquistador y líder. Si le gusta la historia, relájese y disfrute. Aquí lo tiene todo. Historias comprobadas. Acompáñanos en un viaje fascinante a través del tiempo, donde la historia cobra vida con fechas, pruebas, análisis y recreaciones épicas. En el año 356 a.C., bajo el cielo estrellado de Pella, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Alejandro, hijo de Filipo II y Olimpia, llegó al mundo en medio de augurios divinos. Esa misma noche, el templo de Artemisa en Éfeso ardió en llamas, como si los dioses anunciaran la llegada de un nuevo fuego que iluminaría el mundo. En las calles de Pella, el joven Alejandro creció rodeado de lujos, pero también de disciplina. Desde pequeño, mostró una inteligencia prodigiosa y una sed insaciable de conocimiento. Su mente curiosa y su espíritu indomable lo distinguieron como un líder en ciernes. Un día, un caballo salvaje llamado Bucéfalo fue llevado ante Filipo II. Todos intentaron domarlo, pero solo Alejandro, con tan solo 12 años, logró calmarlo. Este momento no solo demostró su valentía, sino también su conexión única con los animales y su destino como conquistador. Filipo II, el astuto rey de Macedonia, vio en su hijo no solo a un heredero, sino a un futuro líder. Juntos, revisaban las tropas macedonias, mientras Filipo enseñaba a Alejandro los secretos de la guerra y la política. Bajo la tutela de Aristóteles, el filósofo más brillante de su tiempo, Alejandro aprendió no solo filosofía y ciencia, sino también el arte de gobernar. En los jardines de Miesa, el joven príncipe enseñaba a otros niños, y así forjó su mente y su espíritu, preparándose para un destino que superaría toda imaginación. A los 16 años, Alejandro demostró su valentía en la batalla de Queronea. Al mando de la caballería macedonia, lideró una carga audaz que aplastó a las fuerzas griegas. Este fue el primer destello de su genio militar. En el año 336 a.C., durante la boda de su hija, Filipo II fue asesinado. Alejandro, con solo 20 años, ascendió al trono en medio de una tormenta política. Rápidamente, eliminó a sus rivales y consolidó su poder, listo para cumplir su destino. Con la corona de Macedonia sobre su cabeza, Alejandro se convirtió en el líder de un reino poderoso. Pero su ambición no conocía límites. Soñaba con conquistar el mundo y nada lo detendría. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército de 40.000 hombres. Este acto no fue solo una invasión, sino el inicio de una epopeya que cambiaría el mundo para siempre. El joven rey pisó suelo asiático con un sueño: conquistar el imperio persa. En las riberas del río Gránico, Alejandro se enfrentó a las fuerzas persas. Con una carga audaz de caballería, rompió las líneas enemigas y obtuvo su primera gran victoria en Asia. Este fue el primer paso hacia la gloria. En la ciudad de Gordión, Alejandro se enfrentó al legendario nudo gordiano.
Según la profecía, quien lo desatara conquistaría Asia. Con un golpe de espada, Alejandro lo cortó, demostrando que no hay obstáculo que no pueda superar. En Isos, Alejandro se enfrentó al poderoso ejército de Darío III. A pesar de estar en inferioridad numérica, su genio táctico y valentía llevaron a los macedonios a una victoria aplastante. Darío huyó, dejando atrás a su familia, que Alejandro trató con nobleza. Tiro, una ciudad fortificada en una isla, parecía inexpugnable. Pero Alejandro, con ingenio y determinación, construyó un puente sobre el mar y tomó la ciudad tras 7 meses de asedio. Esta victoria consolidó su dominio sobre el Mediterráneo oriental. En Egipto, Alejandro fue recibido como un libertador. Los egipcios, cansados del dominio persa, lo aclamaron como faraón. En las arenas del desierto, fundó la ciudad de Alejandría, un faro de cultura y conocimiento. En la costa del Mediterráneo, Alejandro fundó la ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Esta ciudad se convertiría en un símbolo de su visión de un mundo unido por la cultura y el comercio. En Gaugamela, Alejandro se enfrentó a Darío III por última vez. A pesar de la abrumadora superioridad numérica de los persas, su estrategia y valentía llevaron a una victoria decisiva. Darío huyó y Alejandro se proclamó rey de Asia. Tras Gaugamela, Alejandro Magno entró triunfalmente en Babilonia, la joya del imperio persa. La ciudad, con sus jardines colgantes y majestuosos palacios, cayó ante él sin resistencia. Alejandro no solo conquistaba tierras, sino también corazones. En Persépolis, la capital ceremonial de Persia, Alejandro prendió fuego al palacio real. Este acto, cargado de simbolismo, marcó el fin del imperio persa y el inicio de una nueva era bajo su mando. Darío el III, el último rey de Persia, fue traicionado y asesinado por sus propios hombres. Alejandro, al encontrar su cuerpo, lo honró como a un gran rival. Este acto de nobleza mostró al mundo que Alejandro no solo era un conquistador, sino también un hombre de honor. Con el imperio persa bajo su control, Alejandro dirigió su mirada hacia el este. Cruzó las imponentes montañas del Hindu Kush, enfrentándose a condiciones extremas y demostrando que ni la geografía más hostil podía detenerlo. En Bactriana, Alejandro conoció a Roxana, una princesa de extraordinaria belleza. Su boda no fue solo una unión de amor, sino también una estrategia para consolidar su poder en Asia Central. Roxana se convertiría en su compañera y confidente. En las riberas del río Hidaspes, en la India, Alejandro se enfrentó al rey Poros y sus temibles elefantes de guerra. A pesar de la ferocidad del enemigo, Alejandro demostró una vez más su genio táctico, obteniendo una victoria costosa, pero decisiva. Tras años de campaña, el ejército de Alejandro, agotado y lejos de casa, se negó a seguir adelante. En el río Éfasis, Alejandro se enfrentó a la dolorosa realidad. Incluso él tenía límites. Con lágrimas en los ojos, dio la orden de regresar. De regreso a Babilonia, Alejandro planeaba nuevas conquistas y proyectos. Pero el destino tenía otros planes. En la cúspide de su poder, el joven rey comenzó a sentir el peso de su propia mortalidad. En junio del año 323 a.C., Alejandro cayó enfermo en Babilonia. Durante 12 días, luchó contra una misteriosa enfermedad, pero finalmente sucumbió. A los 32 años,
el hombre que había conquistado el mundo dejó un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Alejandro no solo fue un conquistador, sino también un visionario. Fundó ciudades, promovió la fusión de culturas y abrió rutas comerciales que conectaron Oriente y Occidente. Su legado, el helenismo, perduró siglos después de su muerte. Tras su muerte, el imperio de Alejandro fue dividido entre sus generales, los llamados diádocos. Aunque su sueño de un mundo unificado se desvaneció, su influencia cultural y política cambió el curso de la historia. La ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro, se convirtió en un faro de conocimiento y cultura. Su famosa biblioteca albergó los saberes del mundo antiguo, y su faro guió a los navegantes durante siglos. La figura de Alejandro Magno ha inspirado a artistas, escritores y líderes a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad hasta el cine moderno, su leyenda sigue viva, recordándonos que los sueños más grandes pueden cambiar el mundo. Alejandro soñó con un mundo unido, donde Oriente y Occidente coexistieran en armonía. Aunque su imperio no duró, su visión de un mundo conectado sigue siendo un legado eterno. En el desierto de Egipto, Alejandro visitó el oráculo de Siwa. Allí, el sacerdote lo saludó como hijo de Amón, confirmando su creencia en un destino divino. Este momento reforzó su convicción de que estaba destinado a grandes hazañas. En las fronteras de su imperio, en lo que hoy es Tayikistán, Alejandro fundó Alejandría Escate, la más lejana. Esta ciudad fue un testimonio de su deseo de llevar la civilización griega a los confines del mundo. En su regreso de la India, Alejandro lideró a su ejército a través del desierto de Gedrosia, uno de los lugares más inhóspitos de la tierra. Miles perecieron, pero Alejandro demostró una vez más su resistencia y determinación. Hefestión, el amigo más cercano de Alejandro, murió repentinamente en Ecbatana. Esta pérdida devastó al conquistador, quien ordenó un funeral monumental y declaró luto en todo el imperio. Antes de su muerte, Alejandro planeaba la conquista de Arabia. Sus sueños de expansión no tenían límites, y su mente visionaria ya trazaba rutas hacia nuevas tierras. En sus últimos días, Alejandro dictó un testamento que incluía planes para nuevas ciudades, expediciones y la unificación de su imperio. Aunque nunca se llevaron a cabo, estos planes revelaron la grandeza de su visión. El funeral de Alejandro fue un evento majestuoso. Su cuerpo, transportado en un carro dorado, recorrió miles de kilómetros hasta Alejandría, donde fue enterrado en un mausoleo digno de un dios. En Alejandría, el mausoleo de Alejandro se convirtió en un lugar de peregrinación. Reyes y emperadores visitaron su tumba, rindiendo homenaje al hombre que cambió el mundo. La vida de Alejandro fue registrada por historiadores como Arriano y Plutarco. Sus relatos, llenos de hazañas y leyendas, han mantenido viva la memoria del conquistador a lo largo de los siglos. Durante el Renacimiento, Alejandro se convirtió en un símbolo de heroísmo y ambición. Artistas como Veronese y Sodoma lo inmortalizaron en pinturas que capturaron su grandeza y su espíritu indomable. Alejandro promovió la fusión de culturas griega y persa, alentando matrimonios mixtos y adoptando costumbres orientales. Este enfoque visionario sentó las bases del helenismo, un legado cultural
que perduró siglos. En la India, Alejandro se enfrentó a los temibles elefantes de guerra del rey Poros. Aunque estos animales gigantescos causaron terror en sus filas, Alejandro supo adaptar sus tácticas para vencerlos. Influenciado por su maestro Aristóteles, Alejandro valoraba el conocimiento y la filosofía. Durante sus campañas, llevaba consigo científicos y filósofos, documentando todo lo que encontraba. Alejandro mostró un gran interés por la medicina, aprendiendo de sus médicos personales. Durante sus campañas, implementó medidas sanitarias que salvaron la vida de miles de soldados. Alejandro fundó ciudades que se convirtieron en centros de cultura y arquitectura. Sus diseños urbanos, con amplias avenidas y templos majestuosos, reflejaban su visión de un imperio unificado. Alejandro respetaba las creencias religiosas de los pueblos que conquistaba. En Egipto, fue proclamado faraón y hijo de Amón. En Persia, honró a los dioses locales, ganándose el respeto de sus nuevos súbditos. Alejandro no solo era un gran guerrero, sino también un hábil diplomático. Mediante alianzas y tratados, consolidó su imperio y aseguró la lealtad de las regiones conquistadas. Alejandro envió expediciones para explorar tierras desconocidas, desde las montañas del Hindu Kush hasta los desiertos de Arabia. Su sed de conocimiento no tenía límites. Tras su muerte, Alejandro se convirtió en una leyenda. Historias de sus hazañas, tanto reales como imaginarias, se extendieron por todo el mundo, inspirando a generaciones futuras. En el cine moderno, Alejandro ha sido interpretado por grandes actores, como Colin Farrell y Richard Burton. Estas películas han llevado su historia a nuevas audiencias, manteniendo viva su leyenda. Historias comprobadas.